Gracias, señor presidente. Voy a comenzar refiriéndome al proyecto justamente de la creación de la empresa de emergencias médicas en la provincia. Pero previo a eso me gustaría, antes de ingresar en el tratamiento del proyecto propiamente dicho, referirme una vez más a un tema que lo hemos hecho en forma recurrente en nuestro bloque y que tiene que ver con un problema que arrastra la dirigencia política del país desde hace décadas y que se manifiesta no solo en este proyecto, sino en cada uno de los proyectos que surgen, sea del Ejecutivo Nacional o del Ejecutivo Provincial. Me refiero a los alineamientos y a los rechazos automáticos, que no están vinculados al análisis objetivo de los beneficios o de los perjuicios de un proyecto, sino a la pertenencia de esa iniciativa a uno o a otro lado de la grieta maldita que nos viene separando desde hace décadas. Esos alineamientos y rechazos encuentran una justificación en una supuesta lealtad a un determinado ideal o lealtad a un determinado líder. De modo que quienes no coinciden con nuestro líder no solo están equivocados, sino que además son traidores a la patria o traidores al pueblo de la nación. Por supuesto que entendemos los motivos, las razones históricas de la existencia de esta grieta, que tienen que ver justamente con los inicios de nuestra nación, con unitarios y federales, con civilización y barbarie, con irigoyenismo y antiirigoyenismo, peronismo, antiperonismo. No desconocemos que, como bien hoy lo recordaban en el momento de homenajear al expresidente Juan Domingo Perón, existió un bombardeo a la Plaza de Mayo, por supuesto. Existió y corrió mucha sangre en nuestro país con enfrentamientos tremendos durante la década del 60 y del 70. La dictadura militar, vaya si tenemos motivos para estar enojados de un lugar y del otro. Pero muchos otros países han atravesado por situaciones dramáticas, de guerras civiles, y que han logrado salir de ese esquema. Yo pensaba un poco el tremendo caso del apartheid en Sudáfrica, que dividió un país durante tantos años y que, sin embargo, en ese país algún día surgió un hombre como Mandela, que después de haber estado un montón de años preso, tuvo la grandeza de dejar atrás y unir a ese país para construir una nueva Sudáfrica. Yo creo que la Argentina necesita necesariamente que terminemos con la grieta, que haya un gesto de grandeza de ese tipo y que, aún asumiendo esas diferencias, esos dolores del pasado, seamos capaces de encontrarnos en un diálogo para encontrar un mínimo de acuerdos que nos permitan construir políticas de Estado. Yo me gustaría recordarle a los distintos bloques que integran esta Cámara que la mayoría de los espacios políticos que están aquí representados ya han tenido su oportunidad de gobernar. La Unión Cívica Radical durante el gobierno de Alfonsín y luego el gobierno interrumpido de la Rúa, el PRO con los 4 años de Mauricio Macri en Nación, de Vidal en provincia, el peronismo en sus distintas versiones, el peronismo liberal, si se me permite el oximorón de Carlos Menem, y luego las distintas versiones del kirchnerismo, con Néstor, con Cristina y el último con Alberto. Y la verdad es que venimos desde la recuperación de la democracia hoy en un permanente tobogán de fracasos y de frustraciones, donde cada uno de esos gobiernos, previo al acceso al poder, llegaba con promesas concretas y que increíblemente fueron las mismas para todos. Terminar con la inflación, terminar con la pobreza, terminar con la inseguridad, terminar con la desocupación, mejorar la educación, mejorar la salud pública. ¿Y cuál fue el resultado al final de cada uno de esos mandatos? Y mucho más si hacemos
la cuenta de punta a punta. Más pobreza, más inflación, más inseguridad, más desocupación, peor educación, peor salud pública. Entonces me parece que hace falta un gesto de humildad y un poco de autocrítica que nos vendría también y además nos ayudaría como dirigencia política a reconciliarnos con la sociedad, que ya no nos cree más y por eso aparecen fenómenos como los que aparecen con un outsider que termina venciendo a toda la dirigencia política tradicional. Creo que un gesto en ese sentido de autocrítica, de reconocer los errores, de decir, bueno, tal vez no somos los dueños absolutos de la verdad, tal vez nuestro adversario en algo tiene razón, algo podemos tomar de eso, pero la grieta lo impide, no lo hace posible. Y se me ocurren algunos ejemplos de cómo se manifiesta en algunos casos de manera grotesca esa grieta. La propia ley de bases que se acaba de aprobar hace un par de semanas, yo les recuerdo que se inicia allí sobre fin de año el proyecto presentado por el Ejecutivo Nacional con más de 700 artículos, que, es cierto, incluían algunas cuestiones muy polémicas. ¿Y cuál fue la reacción inmediata a ese proyecto? Desde un lado de la grieta, el acompañamiento absoluto sin ningún tipo de cuestionamiento. A tal punto fue el acompañamiento al libro cerrado que ni siquiera advirtieron algunos errores de redacción en ese proyecto. Y del otro lado de la grieta, de la otra punta, rechazo absoluto. O sea, no se pudo encontrar un solo artículo que genere algún tipo de expectativa de beneficio para el país. Es decir, no hay diálogo, no hay posibilidad de construcción de nada, porque el rechazo o el acompañamiento es automático y nada tiene que ver con el contenido del proyecto. Es simplemente una cuestión de alineamiento ideológico, político. Yo creo que es indispensable que avancemos en la salida de esa grieta. Otro ejemplo es el Pacto de Mayo que se acaba de celebrar el 9 de julio. Una enorme oportunidad para crear realmente un pacto de transformación y de inicio de unidad nacional que termina siendo desaprovechado por los agravios permanentes del presidente que va destruyendo cualquier posibilidad de construir ninguna línea ningún puente para construir nada. Y desde el otro lado de la grieta lo mismo. Con lo cual termina siendo un proyecto, un pacto entre algunos, con la ausencia de algunos muy importantes, como nada menos que el gobernador de la principal provincia del país y muchos dirigentes de la principal fuerza de oposición. Yo celebro que se hayan incorporado inclusive un tema como la educación al pacto que no estaba previsto en la convocatoria inicial. Lamento que no se haya incorporado un compromiso con la salud pública y a veces me pregunto a lo mejor si algunos gestos como el que planteaba el diputado Guillermo Kane, que tiene que ver con los despidos a veces arbitrarios en distintos hospitales nacionales, no tendrá que ver con esa despreocupación. Me hubiera gustado que fuera un tema en el que nos comprometamos todos. También me hubiera gustado, especialmente como un compromiso del presidente, un compromiso concreto y real de respeto a las instituciones de la República, que le vendría muy bien si tenemos en cuenta los agravios que viene vertiendo, ¿no? Tratar de nido de ratas al Congreso de la Nación, de coimeros a todos los diputados. La verdad que yo me siento totalmente ofendido, agredido. No estoy dispuesto a tolerarlo, aunque sea el presidente al que voté y al que acompañé, y al que no me arrepiento de haber votado y acompañado, porque sigo creyendo que el año pasado, en las condiciones que estábamos, era la mejor alternativa para el país. Pero me siento defraudado en algunas cosas, en esas, por ejemplo. No puedo tolerar que el presidente de la Nación agravie a un artista porque piensa distinto que él, que ataque a sectores de la prensa, periodistas independientes, simplemente porque lo critican, que descalifique y trate de comunistas a presidentes de países hermanos, que además son nuestros principales socios comerciales. Cuesta mucho entenderlo y me genera una enorme preocupación, la preocupación de que desaproveche una extraordinaria oportunidad para realmente transformar al país y convocar
de verdad a la unidad nacional. Recién escuchaba al diputado Sotelo que hablaba de que ellos convocan a la unidad nacional. Me parece difícil entenderlo de esa manera con ese tipo de gestualidad. Se nos critica a nosotros por asumir algunas actitudes, algunos acompañamientos que a lo mejor, porque se nos presume una obsecuencia de vida que no tenemos, se supone que debemos votar del mismo modo, de un lado de la grieta. Nosotros no estamos dispuestos a hacerlo, hemos decidido actuar desde otro lugar, que es cumpliendo con el que creemos que es nuestro principal rol como legisladores, que es el de estudiar cada proyecto de ley, efectuarle críticas, generar propuestas, dialogar y avanzar en la medida de lo posible hacia el consenso cuando eso se puede dar. Y cuando lo logramos, tratar de generar soluciones para algunos de los tantos problemas que tiene la provincia de Buenos Aires. Y cuando hablaba de la grieta y de esa falta de voluntad de diálogo, y ahora que se hablaba del homenaje al general Perón, yo me acordaba de algunos hechos del pasado. Aquí me anoté, si me permite leer, señor presidente. El 19 de noviembre de 1972, recién llegado Perón de regreso al país, recibe a Balbín, y en esa recepción se cuenta o relatan los hechos que le dijo Perón a Balbín: usted y yo nos tenemos que poner de acuerdo porque somos el 80% del país. Esa reunión culminó con el famoso abrazo de Perón y Balbín. Y después recuerdo otra famosa frase de Perón que decía que a nuestro país lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Me parece que tenemos que tomar, más allá de la grieta y de las razones concretas y valederas para estar enojados unos con otros, tenemos que tomar esos ejemplos, esos mensajes como punto de partida para tratar de construir una Argentina distinta. Ingresando ya concretamente en el proyecto de creación de la empresa de emergencias, como decía, nuestra actitud es siempre la misma. Lo primero que hicimos cuando recibimos el proyecto fue tratar de estudiarlo, de conocer cuál era la realidad de la problemática de las emergencias en la provincia de Buenos Aires, e hicimos lo que hay que hacer, que es comunicarnos con los protagonistas de la tarea. Tomamos contacto con jefes de directores de hospitales públicos del interior de la provincia. Donde más se nota este problema es en el interior profundo de la provincia, donde las distancias son mucho más grandes y los problemas se suscitan mucho más. Tomamos contacto con algún jefe de emergencias que, por ejemplo, nos contaba que el gran problema con la falta de logística y de coordinación es que se producen demoras en los operativos de emergencia, y es justamente arriba de las ambulancias donde se producen la mayor cantidad de fallecimientos de pacientes. Después hablábamos, como decía, con algún director de hospital y nos contaba la problemática que tienen en hospitales pequeños frente a alguna emergencia por alguna complejidad de salud. Tienen que salir a buscar una ambulancia para trasladar a ese paciente a un hospital de mayor complejidad que a veces en el interior está a 150 kilómetros. Y cuando no lo cuentan, tienen que subir ese paciente a la ambulancia, que a lo mejor es la única que tiene el hospital, con el único médico que tienen en ese momento, y perderlo porque debe acompañar al paciente, y perderlo por 3 o 4 años, 3 o 4 horas hasta que retorna al hospital. Los problemas con el tema de la sangre, en caso de accidentes en la ruta, que son muy habituales en el interior de la provincia y donde rápidamente el pequeño hospital colapsa y a veces falta sangre y no se obtiene rápidamente ese recurso, y han tenido que, o es habitual, que tener que subir a un remis a alguien del hospital para trasladarlo al hospital más cercano donde conseguir ese tipo de sangre que hace falta. Hasta nos señalaron casos en donde han tenido que privilegiar un paciente sobre otro por la falta de suministro suficiente de sangre. Algún intendente del interior nos contaba la problemática que viven y la carga presupuestaria que le significa el tema del traslado, deposición e incineración de los residuos patológicos. Y nos planteaba que había una sola o 2 empresas en la provincia que se ocupaban del tema, y que ello generaba que manejaran
precios semimonopólicos y que ello implicaba una enorme carga para el erario municipal. Todos estos personas a las que le fuimos consultando sobre esta temática coincidían en que consideraban beneficiosa la creación de esta empresa, que creían que podía ser, especialmente por su forma jurídica, un elemento muy favorable para facilitar la logística y la coordinación de todo el tema de emergencias en la provincia. Y también en cuanto a la mayor facilidad para el recupero de costos, ya que hoy los hospitales públicos especialmente tienen una gran dificultad para hacer el recupero de gastos de prepagas, de ART, de compañías de seguro automotor, cuando el trasladado es producto de un siniestro en la ruta. Para todo ello se cree que esta empresa va a tener mucha más facilidad para llevar adelante esa tarea. De modo que creemos que están dadas las condiciones para que la empresa genere una solución para esta problemática concreta. No desconocemos que hay otros problemas en el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, enormes. Los hospitales, efectivamente, con grandes problemas en materia de insumos, en materia de especialidades médicas, bajos sueldos de su personal, enormes problemas con el tema de medicamentos, que por sus enormes costos van quedando fuera del alcance de buena parte de la población. El problema del IOMA, que nos ha ocupado ya en esta Cámara. No desconocemos todos esos temas y también, al igual que el resto de los bloques, de alguna manera le exigimos al gobernador de la provincia que se ponga a trabajar en ellos y que encuentre soluciones. Y nosotros también, como legisladores, deberíamos ponernos a trabajar y en proponer alternativas de solución para todos esta problemática. Pero ello no significa que tengamos que desconocer que este problema concreto existe y que aparece esta herramienta como un elemento posible de solución. Nosotros, en función de eso, consideramos que es válido el acompañamiento. Aún así, teníamos nuestras reservas, como lo manifestamos en comisión, en las dos comisiones en las que intervenimos, que fue en presupuesto y en legislación general. En ambas planteamos las mismas objeciones que tenían que ver con que nos parecía demasiado laxo el texto del proyecto de ley. Creíamos que se les estaba otorgando un cheque en blanco al gobernador de la provincia y nos parecía que como legisladores teníamos la obligación de intervenir ese proyecto y de generar alguna herramienta que le dé participación a la oposición en el control, algunas herramientas que generen mayor seguridad acerca de la transparencia del funcionamiento de la empresa, y fue lo que hicimos. Nos pusimos a trabajar en ello y propusimos algunas alternativas de reforma. Lamentamos realmente que el oficialismo no nos haya escuchado en las comisiones y se haya apurado a aprovechar sus mayorías y llevarlo directamente al recinto sin los consensos básicos. Me parece que hubiera sido mucho más enriquecedor, más fácil, que el tema hubiera quedado en comisión y se hubiera trabajado allí y hubiéramos discutido y hubiera salido por consenso a lo mejor un proyecto parecido a este último que estamos aprobando. Pero bueno, no fue así, hizo falta llegar hasta labor parlamentaria para que nos den una respuesta a nuestras propuestas alternativas. Pero realmente contempladas estas propuestas, que una de ellas es que la designación de los directores de la empresa pase por esta Cámara de Diputados. La otra fue la creación de una comisión bicameral con 6 diputados y 6 senadores que tuviera facultades para generar propuestas a esa empresa, para pedir informes y a la que a su vez esté obligado el presidente de la empresa a brindarle informes periódicamente. Creemos que con esos elementos está básicamente satisfecho las críticas que no solo nosotros, sino los otros sectores de la oposición le hicieron en las comisiones a este proyecto. Por ese motivo hemos decidido
acompañar, votar favorablemente. No nos escondemos para la preocupación del diputado Castelo, que quería el voto nominal. Le aclaro que los 8 diputados que integramos este bloque hemos votado afirmativamente, absolutamente a conciencia este proyecto. Señor presidente, agotado este tema, me gustaría hablar de algún otro temita que nos gustaría dejar expresada nuestra opinión, respecto a la cual nos gustaría hacer algún comentario. Uno es el tema de la reforma educativa que ha encarado la provincia de Buenos Aires, en la cual se ha modificado el sistema de repitencia. Y no queremos hacer una crítica concreta al nuevo método. Creemos que podría ser válido el método de aprobación por materia, sino por año. Nos preocupa y planteamos alguna reserva respecto de si está el sistema hoy preparado para ello y si en términos de infraestructura y de recursos humanos estamos en condiciones de generar ese contraturno o algún tipo de solución para que esos chicos que no aprobaron materias en un año puedan recursarlas mientras cursan el año siguiente en el nuevo periodo. Pero más allá de eso, lo que más me llama la atención es un problema que no sé si está vinculado con este tema o este tema es parte del problema, pero que tiene que ver con el deterioro que lleva de hace tantos años la calidad de la educación pública. Yo me formé, toda mi formación está hecha en la educación pública. Empecé por una escuelita rural donde hice toda mi escuela primaria y donde tengo recuerdos maravillosos por el valor de integración que tenía ese lugar, donde íbamos a la escuela tanto los hijos de los chacareros, de los pequeños comerciantes de la zona, como era el caso de mi familia, pero también los peones, los hijos de los peones del campo, los hijos de los trabajadores de los hornos de ladrillos, y todos convivíamos maravillosamente. En una escuelita donde 2 o 3 maestras atendían a los 7 grados y donde tengo el recuerdo de una calidad educativa y un amor y una vocación de parte de esas maestras maravilloso. Ahora, yo sigo en contacto con ese lugar y conservo mis amigos, compañeros de la escuela con los cuales me junto cada 2 o 3 años. Y cuando hoy hablo con ellos, me encuentro con que ellos envían a sus hijos o a sus nietos a la escuela privada. Es decir, por algún motivo han perdido el respeto que le tenían a esa escuela a la que nosotros amábamos tanto y que a mí me dio tantas satisfacciones, porque yo después, por distintas circunstancias de mudanzas de mi familia, me tocó pasar por distintos colegios secundarios, hice mi carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires y nunca sentí que por haber estado en esa escuelita pobre, en medio del campo, estuviera dando alguna ventaja. Algo nos pasó en el medio. ¿Qué pasó? Que se ha deteriorado la educación de tal manera. Creo que deberíamos también desde este lugar trabajar en eso. Yo no soy un especialista en educación, ni mucho menos, pero tengo dentro de mi bloque varios docentes, uno de ellos además con proyectos de escuela educativa, colegio de establecimiento educativo, con lo cual tomamos el compromiso de ponernos a trabajar en el tema, de generar algún proyecto de reforma integral, y nos gustaría invitar a todos los bloques a que lo hagamos en forma conjunta, ¿no? Sin ninguna mezquindad. Me parece que es un tema que lo amerita. Recuperar el respeto que teníamos en Latinoamérica, que éramos un faro como sistema educativo. Otro temita que me gustaría tocar es manifestar mi acompañamiento al diputado Guillermo Kane en su repudio a los despidos en el Hospital Posadas. Comparto totalmente. Yo soy de Luján, vivo en la zona oeste de Gran Buenos Aires y el Hospital Posadas es un lugar de referencia para toda esa zona, realmente de excelencia, y conozco de primera mano que efectivamente entre los despidos que se han producido hay muchos que corresponden a médicos, enfermeras, médicos muy prestigiosos, muy reconocidos en la zona, y creo que hay que tener cuidado con las injusticias en ese sentido. Por supuesto que los que no trabajan no merecen tener el trabajo, de eso no tengo duda. Otra mención quiero hacer para
señalar de alguna manera nuestra amplitud, si se quiere. No hay ninguna animadversión ni postura automática de rechazo hacia ningún sector. Hemos tomado conocimiento que el diputado Sotelo y un grupo más de diputados ha presentado un proyecto para implementar las pistolas Taser y proponerlas para incorporarlas al sistema de seguridad de la provincia. No nos hemos interiorizado demasiado en el proyecto, lo vamos a estudiar, pero en principio nos parece un proyecto acertado y que merece acompañamiento, quiero anticiparlo. Y finalmente, para terminar, señor presidente, quiero agradecer el acompañamiento de todos los bloques a un proyecto de mi autoría de repudio a los dichos del secretario de Culto de la Nación, Francisco Sánchez. La verdad que me generó una enorme indignación cuando me enteré de sus declaraciones y cuando conocí un poco más en profundidad los antecedentes de este señor, que antes de ser designado secretario de Culto de la Nación ya había incurrido en algunas declaraciones discriminatorias previas hacia otras religiones. Hizo referencia al judaísmo como el sionismo internacional en algún lugar. Después pidió disculpas, pero ya lo había dicho. Se refirió de manera bastante despectiva y discriminatoria hacia el islamismo. Y después fue designado secretario de Culto de la Nación. Y uno se pregunta, ¿cuál debe ser el principal rol de un secretario de Culto de la Nación? Me imagino mantener la armonía entre las distintas religiones que conviven pacíficamente desde hace tantas décadas en nuestro país. Bueno, eligieron justo a este señor. Y como si esto fuera poco, a mediados del mes de mayo, en un festival de Vox en España, se manifestó en contra del divorcio y, no contento con eso, dijo que los hijos de matrimonios divorciados tienen problemas de ansiedad y de rendimiento en la escuela. La verdad que yo soy divorciado de mi primer matrimonio, tengo hijos de ellos a los que hemos educado con el mayor amor, independientemente de nuestra situación conyugal, y me sentí absolutamente indignado de que este hombre pueda, de manera tan categórica, hacer semejante afirmación. También se manifestó en contra de la educación sexual, y yo pienso qué importante es la educación sexual en los niños, ¿no? Cuántos casos de abusos sexuales puede evitar, cuántos casos de grooming puede evitar, cuántas enfermedades de transmisión sexual puede evitar, cuántos embarazos no deseados puede evitar. Y finalmente, para completar el combo, se manifestó en contra de las minorías sexuales y del matrimonio igualitario. Me hubiera gustado que esas mismas preocupaciones las hubiera manifestado hacia otros temas que le corresponden más por la incumbencia que tiene como secretario de culto. Qué bueno hubiera sido que hubiera hecho un mensaje a la Iglesia de preocupación por los abusos que ocurren dentro de ella, los tocamientos de los curas a los niños, que se hubiera manifestado preocupación por los sacerdotes que, utilizando o aprovechando el acto de la confesión, le hacen preguntas íntimas a las niñas y a los adolescentes que van a confesarse. Eso no le genera ninguna preocupación a este señor, pero se viene a preocupar y a manifestar oposición a quienes, y esto me toca además de cerca, por muchas personas cercanas que tengo, a las que quiero, respeto y admiro, justamente por el coraje de haber decidido vivir su vida y vivir su amor con prescindencia de los complejos y de los complejos, justamente de los prejuicios, quise decir, que todavía subsisten en nuestra sociedad en algunos, y de las declaraciones y pensamientos de estos energúmenos de mente estrecha, de primates, que no atrasan años o décadas, atrasan más de 5 siglos. Él mismo lo manifiesta en el cierre de su declaración en España, cuando dice que viene a reivindicar y a recuperar los valores que España le transmitió al mundo en 1492. Yo no sé si se refiere a la esclavitud,
a la exterminación de los pueblos originarios, a la ausencia total de derechos en las mujeres. Bueno, pido disculpas si ofendí a alguno con mi manifestación. Por todos estos motivos siento la necesidad de repudiar absolutamente los dichos de este señor y no entiendo cómo todavía ocupa el lugar que ocupa en el Gobierno Nacional. Gracias.